Esta es nuestra segunda lección del curso básico y se titula Ahora Cristo vive en mí. Nuestro versículo para memorizar en esta clase es Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a memorizar este versículo en esta clase. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En nuestra lección anterior hablábamos de lo que debemos hacer para tener la certeza de ser salvos, cómo obtener la salvación y cómo tener la seguridad durante todos los días de nuestra vida de nuestra salvación. Recordarás que dijimos que primero debes cumplir con las condiciones de la salvación y luego debemos de confiar precisamente en Dios. Debemos confiar tanto en su poder para guardar nuestra salvación y guardar nuestras vidas, como también en su fidelidad para cumplir todo lo que Él nos ha prometido. La gloriosa verdad que vamos a entender en esta semana, y digo gloriosa y no es menor, es que ahora Cristo vive en ti, Cristo vive en mí. Primero vamos a ver la evidencia bíblica de que esto es así. Después vamos a pensar y vamos a meditar en lo que esto significa. La verdad de que ya tienes la vida eterna que Dios nos ha regalado, está garantizada por la veracidad de Dios mismo. Juan 3:16, que memorizamos en nuestra clase anterior, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos lleva a concluir que si hemos puesto nuestra fe en Jesús, una de dos cosas tuvo que ocurrir. O bien Dios te dio la vida eterna como prometió hacerlo, o es un mentiroso. Esa es la idea más absurda, ¿verdad?, que pudiéramos tener cualquier persona. Dios no es ningún mentiroso. La presencia de Cristo está en ti garantizada por la enseñanza inspirada por el Espíritu Santo a Pablo. En la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, el apóstol hace la siguiente pregunta: examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probemos a nosotros mismos. ¿O no conocen que ustedes mismos, que Jesucristo está en ustedes? Repito, que Jesucristo está en ustedes, a menos que estés reprobado. Mayor claridad no puede existir, ¿verdad? El Señor Jesús vive dentro de cada verdadero creyente. Pero ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué valor tiene el hecho de que ahora Cristo viva en nosotros? Primero vamos a ver esto en cuanto a la vida eterna. La presencia de Cristo en nosotros, en ti, te asegura que tienes vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 10 dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto. Pastor, ¿pero qué no estábamos muertos y ahora estábamos vivos? Sí, pero este cuerpo está dentro de un estado de corrupción, va en ese proceso de muerte, pero es una muerte que va a dar simplemente paso a la vida eterna. Así que este cuerpo tiene que desaparecer. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu, ojo, vive a causa de la justicia. ¿La tuya? ¿La mía? No, la justicia que Dios nos ha regalado precisamente por medio de Jesucristo. Aquí Pablo reconoce la universalidad de la muerte física. Todos nos vamos a morir. Bueno, hay algunas personas que no cuando venga, ¿verdad?, que lo vean, vean cuando Él venga. Pero podríamos tener mucha certeza, mucha claridad en el hecho de que todos nosotros vamos a morir antes de que esto suceda. Si Cristo no vuelve antes, como le estoy mencionando, entonces todos vamos a morir físicamente. Pero si Cristo está en nosotros, nuestros espíritus van a vivir eternamente con Dios. Es un trámite, simple y sencillamente la muerte física, pero nuestro espíritu sigue viviendo. Esta misma idea se halla en la misma pluma de Pablo, pero dirigiéndose a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Dice:
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, o sea, todos nosotros, los que no somos judíos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nuevamente lo establece, Cristo en nosotros, y Él es nuestra esperanza de alcanzar la gloria celestial. Esta esperanza está garantizada por el hecho de que ahora mismo Cristo vive en nosotros. Ahí está viviendo si tú le has entregado tu vida a Él. En segundo lugar, la presencia de Cristo, además de que nos asegura la vida eterna, la presencia de Cristo en nosotros nos capacita, nos da la capacidad para vivir una vida verdaderamente cristiana y no solamente estar afiliados a un grupo, a una iglesia local que se ponga el título de cristiana. Entonces vamos a ver cuál es la verdad que nosotros aprendemos en este texto en esta semana. En Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Te das cuenta? Hemos muerto, como Él murió, nosotros también morimos, pero nosotros no morimos por nuestros pecados, morimos a nuestra carne. Ya no vivimos más nosotros, o sea, ese que nosotros éramos, que estábamos muertos, mas vive Cristo en mí. Cristo ahora es el que nos da vida. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo que sigue viviendo, que sigue moviéndose en esta tierra, pero que lleva un proceso de muerte, lo que vamos a vivir a partir de que entregamos nuestra vida a Cristo, hasta el día que muramos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. O sea, cada día de nuestra vida, a partir de que entregamos nuestra vida a Jesucristo, ya no la vivimos de acuerdo a otros parámetros, de acuerdo a otras directrices, a otras guías, a otros principios, sino a nuestra fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. En este hermoso texto, Pablo no habla solamente de él, expresa verdades que caracterizan también a todo creyente, a todo verdadero creyente. Lo primero que te enseña este pasaje es que la muerte de Cristo fue tu muerte. Tú, como Pablo, estamos crucificados juntamente con Cristo. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, creímos que en la cruz Él tomó nuestro lugar y sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Eso así lo vimos la semana pasada, en la clase pasada, perdón, y lo reafirmamos en esta ocasión. ¿Qué quiere decir esto? Que aceptamos la muerte de Cristo como propia, como nuestra propia muerte. Nos identificamos con esa muerte, morimos también, tenemos un proceso, un paso por la muerte. Algo muere en nosotros, de algo nos separamos. Entonces, puesto que ya estamos crucificados con el Señor, no es posible que tengamos que morir otra vez a causa de nuestros pecados. Él murió por nosotros. Nosotros morimos con Él, pero nosotros morimos precisamente a esa naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir esto? Nos separamos del pecado. Ahora somos libres de toda la condenación que podría venir a causa del pecado. Condenación sobre esta tierra y también condenación eterna, que sería la muerte. Y todo esto a causa de nuestra fe en Jesús. Además, este texto nos enseña que la vida en Cristo ahora es nuestra vida. No solamente morimos con Él, sino ahora vivimos en Él y Él en nosotros. Como Pablo, tú y yo también podemos decir, ya no vivimos nosotros, ya no vivimos esos que éramos, ya no vivimos de acuerdo a lo que pensábamos. Cristo vive en nosotros, Cristo vive en mí. Esto tiene un significado tremendo. Significa que Cristo está en ti con el deseo de vivir en ti su propia vida. Una vida eterna, una vida de poder, una vida de gloria, una vida de éxito, de bendición. La vida de Dios en ti. Una vida que entonces puede y tiene la capacidad, tiene el poder de transformar tu carácter. Una persona que ahora está en Cristo no puede decir,
así he sido siempre. No puede decir, así nací y así me moriré. Esa persona entonces no ha experimentado la vida de Cristo. Una persona que siga diciendo, tengo miedo, ¿sí? No puedo. Entonces no están esas manifestaciones, esas muestras de la vida de Cristo, porque Cristo está viviendo en el verdadero creyente. Sí. Eso es parte del significado. Transforma tu vida, mejor dicho, te da vida, transforma tu ser, tu persona, tu carácter, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de decidir, tu forma de ver la vida. Cambia absolutamente todo. Por lo tanto, empieza a transformar tu conducta. Ya no te conduces de la misma manera, ya no actúas de la misma manera, ya no reaccionas de la misma manera. Te puedo decir algo con toda claridad y con toda contundencia y con toda verdad. Las personas que hemos entregado nuestra vida a Cristo de manera real, total y absoluta, de inmediato empezamos a experimentar cosas que decimos, pero si yo antes hacía esto, pero si yo antes pensaba de esta manera, pero si yo antes reaccionaba así, y ahora ya no podemos. Ahora ya las palabras ya no, esas malas palabras que decíamos antes, ahora ya no salen. O tal vez salieron algunas, pero ya no sentimos lo mismo. Nuestras reacciones impulsivas, explosivas, ya no están presentes. Esos miedos que teníamos de repente ya no nos dominan, desaparecen y es extraño para nosotros mismos. ¿Por qué sucede esto? Porque es Cristo el que está viviendo en nosotros. Porque ahora su naturaleza está en nosotros, porque ahora su naturaleza espiritual está en nosotros y ahora nuestro ser empieza a moldearse, empieza a ser influenciado por el carácter de Cristo. Empezamos a tomar esa imagen de Dios en Cristo y empezamos a conducirnos como Él. Diariamente eso es lo que significa, y ahora lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe en el Hijo de Dios, que Él está viviendo en nosotros. Cristo desea hacer esto en ti, pero para que esto suceda es necesario que tú lo permitas, que colabores con Él. Yo te voy a pedir que leas una vez más la última parte de este pasaje. Dice ahí que la presencia de Cristo en Pablo no anulaba la voluntad de Pablo. ¿Ya viste? Dios nunca va a estar aplastando tu voluntad. Él no va a venir a tu vida, Él no va a vivir en ti para desaparecerte a ti. Es Él y tú, colaborando en una perfecta unidad. Él quiere que así como le cediste toda tu vida, ahora le cedas cada parte y le permitas que Él vaya influenciando cada palabra, cada pensamiento, cada sentimiento, que lo influencie. ¿Sí? Que no reacciones de la misma manera como si estuvieras tú solo, porque ahora no estás solo. Ahora Cristo vive en ti. Pablo decía cada día vivir en la fe del Hijo de Dios. O sea, tenemos que ejercer esa fe. ¿Qué pasa si tú entregas tu vida y no ejerces tu fe? Te quedas como un recién nacido que no va a crecer nunca. Y esa no es la voluntad de Dios. Fe significa, la palabra fe significa aquí dos cosas: dependencia y sumisión. El apóstol está diciendo que él renunciaba a toda confianza en sí mismo. Lo que ahora vivimos, antes yo vivía en la confianza de lo que yo podía hacer, en la confianza de lo que yo podía planear, en la confianza de lo que yo podía tener. Ahora ya no. Ahora mi confianza no está en nada de eso, no está en mí. Mi confianza está puesta totalmente en Cristo, en lo que Él puede hacer, en lo que Él tiene, en lo que Él hace, en lo que Él es. Que Él se abstenía de tomar, dice Pablo, tomar decisiones independientes de Cristo para aceptar y obedecer la voluntad de Cristo. Cada decisión que tú vas a tomar ahora es consultada con el que vive en ti, con el Señor Jesús. Eso significa que Él sea tu Señor. Tal dependencia y sumisión hicieron posible que se manifestara en Él la vida de Jesús. Aquel a que Él andaba persiguiendo. Pablo perseguía a Jesús, ahora Él vivía en Él. Y aquel que quiso matar, ahora le dio vida a Él.
Y cuando todos conocían a un Pablo religioso, rigorista, perfeccionista, ahora veían a un Pablo transformado en el carácter de Jesucristo. Era el mismo Pablo y al mismo tiempo era el nuevo Pablo. Lo mismo puede ser tu existencia. Con cada nuevo amanecer puedes renunciar a toda confianza en ti mismo. Con cada nueva decisión que se presente delante de ti, renunciar a tomar esa decisión en la confianza de ti mismo. Una relación, un negocio, un trabajo, dónde vas a vivir. Cada decisión ahora tendrá que ser colaborada, consultada, mejor dicho, con el que vive en ti. Pero eso depende de ti, de que tú quieras hacerlo, de que tú ejerzas tu fe, que tú dependas de Él, que le digas, sin ti no puedo, que le digas, me sujeto a lo que tú dices, a lo que tú digas, porque yo creo que lo que tú digas es mejor que lo que yo piense. Puedes abstenerte de tomar decisiones independientes para aceptar y obedecer la voluntad de Cristo. Entonces, se verá para ti y para todo el mundo la vida de Jesús, el Señor Jesús viviendo en ti. Serán manifestados en ti su gozo. ¿Sí? A lo mejor tendrás la capacidad de dormirte en medio de la tempestad, como Él se durmió en esa barca, ¿verdad? Todos angustiados, y el Señor Jesús dormidito, como bebé, ¿verdad? Pero no por negligente, sino porque estás experimentando la paz, el gozo, la pureza y el poder de Jesucristo en ti. Su presencia, por lo tanto, hace que vivas cada día como un auténtico cristiano. ¿Te das cuenta que no hablé para nada de ritos religiosos, sino de detalles, de circunstancias, de acciones, de formas de pensar que son las que conforman nuestra vida diaria, allá afuera, no en las paredes, dentro de las paredes de una iglesia? Así que, después de entregar tu vida a Él y obtener la salvación, viene algo muy importante para todos los días de tu vida. ¿Deseas rendir tu voluntad al Señor Jesús? Entonces, hazlo. Cada día, ante cada decisión y ante cada circunstancia. Que Dios te bendiga.